Ara dice, profe, cambiate tu club a Libertad, te echo del canal. Y Horacio Carte, el último origen, sos profe del club también. Dice, hola profe, ¿cómo estás? Muy bien, un placer compartir con ustedes, Marisha. Feliz Navidad, profe. Igualmente. ¿Comiste rico? ¿Qué comiste? Comí cerdo, comí pollo y abundante sopa paraguaya. Y bueno, y por allí nomás. Y nada, entonces, de apetito ahí. No, espérate ya pues. No, ese agüita. es el único defecto que tengo. Máximo clericó, ¿verdad? Clérigo, Máximo. claro, Clérigo, sí, ¿verdad? Muy sí, chiquitito. Bien, Y el recorrido todavía de algunas Pesebre y eso. Pesebre. Se hace, peón. Se hace. Muy poco vi este año igual. ¿Te dan todavía la bolsita de hielo con golosina y galletita? Así mismo. Ayer estuve por San Pedro del Comandillo, ¿verdad? Me fui, llegué allá, vi todas unas cuantas casas, todo con pesebre. La tradición está presente, está instalada. Yo armé este año, nunca armé en mi vida un pesebre y armé este año en la casa de mi suegra. Porque qué lindo. Y eso habíamos, creo que comentaba acá en una ocasión anterior, que muchos ponen el 1 de diciembre, bueno, hoy día por una cuestión comercial ya está antes, ¿verdad? Sí. Los shopping y todo. En octubre ya te ponen. Luego, sí, y luego después de la festividad de Cacupé, hay otra fecha que a mí siempre me llamó la atención, el 20 de diciembre, y otra el 24, para poner los pesebres. Le ayudé a poner todo y le dije, lastimosamente no me puedo quedar acá toda la festividad, le dije, porque le faltaba un angelito, pero... Pero fíjate, todavía había... llegué un poco tarde, pues ya entendí ahora. Sí. El tema del KVI, hiciste el pesebre con KVI o ya fue el pesebre ese comprado. No, ya era el pesebre que tienen hace tiempo ellos, pero hice todo con papel, madera, hacía ruedo, ese tipo como una cascada. Ay, me quedé una decoradora. Y flor de coco en la casa de mi suegra. La flor de coco, imposible que pase. No, pues ¿qué pasa, señores, con la flor de coco? Hay algunas que no tienen olor. Yo compré dos y ni una de las dos. Hay que protestar. Una de las dos. Y este año en serio no tenían olor la flor de coco. No sé qué pasó, pero... Y sabes que tuve que comprar el perfumito. Yo vi la perfume de desodorante también. ¿Cómo, o sea, se usa para otra cosa flor de coco? ¿Solo para Navidad? No, Navidad exclusivamente. Vos decís Navidad en Paraguay es flor de coco. Navidad de flor de coco. Más todavía ahora que el coco fue declarado árbol y planta. Sí, este mes nomás, hace poquito. Ahora, sé que hace poquito. Diciembre. Sí. Y lo otro que es infaltable, acá pues en la historia tradicional, original, son los reyes que llegan y hacen sus ofrendas al niño Dios, al niño Jesús, y le llevan oro, incienso y mirra. Y acá el paraguayo, ¿qué le ofrece al niño Jesús? Le ofrece los frutos de estación. Luego le pones ahí un melón, una sandía, piña, pacobá, ¿verdad? Y justamente relacionado con eso, lindo tema, en el pesebre tradicional, obviamente la pareja, María, José, el niño Jesús, que algunos le ponen al niño en la noche del 24, claro, y otros que lo hacen. Algunos le tapan y cuando es el 24 le descubren. Y la otra cuestión, allí no falta nunca la figura del ángel, la estrella de Belén, ¿verdad? El gallo. Y luego ya están los pastores, las ovejas, y acá le hemos agregado, por ejemplo, la vaca, el burro, el perro, un gatito. Algunos todo mutilaban allá llegan. ¿Verdad? Sí, lo ¿Por qué? cambié. Porque hay muchas familias que tienen la tradición, pero de años, de usar el mismo pesebre, que guardan. Yo me reí muchísimo porque mi novio me envía la foto del pesebre y me pone, mellizos nacieron, porque ellos tienen una tradición de un niño Jesús que es antiguo y el nuevo. Entonces mi suegra decidió ponerla a los 12 y mi novio mellizo. Pero consulta, esto donde nosotros los pesebres, ¿hay un registro desde que se comenzó? Y acá empieza todo con la llegada de los misioneros. Estamos hablando de la época de la colonia. Ellos traen, pero luego lo que yo siempre enfatizo en eso es que se arropó, tomó forma paraguaya cuando ya inclusive estas figuras se hacen de arcilla, arcilla nuestra. Porque para iniciar supongo que necesitaban tipo armar con un tipo de madera, supongo que hacían, y tenían y guardaban, pero después para replicar, sí, para que haya semejante demanda, para que hagan de barro, tuvo que haber sido muy popular. Por supuesto, y eso se hace más fuerte ya después de posterior a la guerra del 70,
y ya ni qué decir en nuestros días. Profe. Porque hay gente que vive de eso, vecinos Sí, pesebre y Sí, vendiendo. hasta ahora. No sé si es una cuestión ya, seguramente que sí, del cristianismo y cómo llega la religión a nuestro país, pero la famosa misa del gallo, esa misa que Sí. se hace a las 12 de la noche, Eh, me imagino que habrá tenido también su inicio en algún punto. Claro, ¿no? Y siempre se relaciona con el tema, en el caso por ejemplo de la Semana Santa, se anuncia la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y allí se habla justamente también de la misa del gallo, el que anuncia. Y nosotros vamos a encontrar ese tipo de, digamos, de tradiciones que están presentes en muchas otras cosas. Hay maneras de anunciar el repique en las iglesias, las campanas, ¿verdad? Y otra cuestión, por ejemplo, en tiempos de Semana Santa no se puede hacer ruido con eso y se usa lo que tradicionalmente se conoce con el nombre de matraca, que es hecho de madera y que uno da la vuelta y hace un ruido sordo, ¿verdad? En muchos lugares del interior esa es la llamada a ir a la celebración de las 7 palabras, por ejemplo, en Semana Santa. Y son elementos que la gente fue creando y dense cuenta de lo interesante de la imaginación, porque en este caso es un sonido sordo, ¿verdad? En el otro caso ya es un sonido alegre, ¿verdad? Y así como eso también, nosotros tenemos otros anunciadores, ¿verdad? La estrella de Belén, la que hasta hoy dentro de la leyenda, más allá de que hay investigaciones y otras cosas a favor y en contra, se habla de esa estrella que es la que conduce a los Reyes Magos hasta el pesebre. Y allí también en nuestros pesebres la presencia de los Reyes Magos, y ahora va a llegar en estos días la costumbre de escribir la cartita, poner los zapatitos, poner el pasto y el agua, esperar a los Reyes, cerrar el ojo a un lado y mantener el otro despierto. Creo que a los 8 años pillé ya mis Reyes Magos, pero aguanté hasta los 12 por ahí, porque si descubría, Ya no venía Ya no los venía más. regalos. Una consulta, profe, porque he visto que estaba por acá la máscara, pero no sé dónde se fue. En Altos creo que se celebra el Día de los Reyes diferente. También. Hacen las máscaras de madera ahí de Timbó. Sí, sí. Justamente estuvimos invitados al Recuerdo. muchachito que vino a hacer. Lo vinieron a hacer acá. Y comentaron que en Altos ellos celebran de una forma diferente los Reyes. Hay Y se usan máscara y todo. sí, hay una compañía allí que no solamente lo que hace ahora al tema de... Ahí te van a pasar, profe, ese es. La máscara. Ese tipo de máscara. Sí, sí, recuerdo. Esta tradición también ellos tienen en el día de San Pedro. Ellos salen y hacen una fiesta del fuego, que ya no es común. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con San Francisco Solano acá en Minas, donde aparecen los famosos guaycurú, que hacen toda una especie de uniforme, por hablar mal y pronto, con plumas. Y ellos en el día de San Francisco participan, hoy ya se los integra a la celebración religiosa, y ellos aparecen allí con su tradicional indumentaria. Y son peculiaridades que todavía se mantienen. Lo que yo pondero siempre, y eso es lo lindo siempre de conversar con ustedes, porque contar esto es como que hacerle revivir a mucha gente lo que vivió y aquellos que no saben para que sepan, ¿verdad? Estas tradiciones se han mantenido siempre en forma oral. Muy poco hay escrito sobre esto. Mismo el que, por ejemplo, el Día de los Reyes, cuando el 6, ¿verdad? La gente ya tiene la costumbre a la tardecita o avisar el otro día o en la semana, obviamente antes de retirar el pesebre y de dar vuelta a los camellos y los reyes mirando hacia su lugar de que van a origen. retornar. o sea que ya van a... Y la otra cosa que también, porque a veces la gente dice, no, pero eso es mentira. Bueno, cada niño en Paraguay, cada niña, el más pequeñito, vos decías 12 años, puede ser 13, 14, esa inocencia es extraordinaria. Y algo que nunca se tiene que perder, que quiere... Yo también quiero regalo todavía, hasta hoy espero. Y bueno, no, perfecto, pero ¿a dónde apunto yo? Que ese regalo que reciben los niños representa el mismo regalo que recibió Jesús. A mí no me llega oro. Bueno, ya claro, cambió la cuestión, cambió. ¿A qué? Pero dentro de eso también está el gesto, ¿verdad? Porque está la famosa canción que ustedes conocen, que es la más triste de todas, que yo particularmente no le deseo a nadie, que es la del 6 de enero, donde Clementino Campos escribe la canción del 6 de enero en Paraguay, cuando un niño, en este caso en realidad fue la hija de él, la nena chiquita, no recibió el regalo y dice que malos son los reyes, no me trajo un regalito. Y le pregunta, ¿por qué mamá? ¿Por qué? Y a todos los demás les trajo.
Y cuentan que Clementino Campos, que escribió la letra, era también sastre. Y justo para el día 5 tenía previsto entregar un traje a una persona que le encargó. ¿Qué pasó? No vino la persona y por consiguiente no entró el dinero. Y al otro día amanece la hija y no encuentra el regalo. Y allí viene la canción 6 de enero, ¿verdad? Que es muy triste y que vuelvo a repetir, ojalá en la medida de lo posible nunca le pase eso a ningún niño, ¿verdad? Que sea algo modesto, algo, hasta si se quiere, sin mucho costo y todo, simbólico, pero ese regalito siempre es importante. Pero, o sea que, profe, demasiado bajones, porque en compartir con el barrio, viste que hay una tradición también en los barrios. Salir todo. Salir, mira lo que me trajo los reyes, sí. eso también es como que... Tiene No, su golpe y no le emotivo. puede decir a la criatura, no le vaya a mostrar porque a fulana no le llegó, porque su papá no le compró, porque los reyes no... Por eso yo No, también sí. celebro, repito, sí, hay gente que está a favor y en contra, pero yo celebro el hecho de que las asociaciones, los grupos, los jóvenes del barrio, que se organizan, Sí. siempre está el regalo sobre todo para aquellos que por alguna razón... De esa gente que se disfraza de Papá Noel, de los Reyes Magos. Reyes y recorren barrios a repartir, porque la ilusión del niño, pues, hay niños de 5 o 6 años que tienen que tener esa ilusión de que existe y de alguna manera sirve, ¿verdad? O sea, la inocencia del niño está. Mira, eso yo creo que es lo más grande, lo que te da también la pauta de lo que es la humanidad, ¿verdad? Porque en el fondo el ser humano siempre es bueno, se hace malo por el camino, ¿verdad? Y esos niños representan la bondad. Y en esa bondad está la inocencia. De hecho, algunos de los colores que solemos elegir justamente para el tema de la Navidad, para el tema del Año Nuevo, incluye el blanco, que es el símbolo de la inocencia, la pureza. Es una especie de renovación espiritual que uno hace, ¿verdad? Y justo el primer gran desafío que encontramos allí nomás es hacerle ese presente. Y ese presente inclusive cuando ese niño ni siquiera a lo mejor es de tu casa. A lo mejor es un niño del barrio, alguien que está por allí que uno sabe que no tiene. Y ese gesto grande que uno tiene de desprenderse de algo y hacerle ese regalo, creo que le da a uno por lo menos un año más de vida, ¿verdad? Sí, es muy lindo. Pero acá preguntan, así como los chinos tienen su calendario, ¿será que los guaraníes también tenían un calendario diferente al que usamos nosotros? Bueno, en algún momento nosotros hablamos con ustedes, acá les decía que ellos tienen un año lunar, porque miden el año por la duración de las 4 fases de la luna. Por eso es que en algún momento también les decía que en guaraní le llamamos ya sea al mes, y más uno decía, pero ¿qué tiene que ver la luna con...? Bueno, y es porque son 4 fases, y yo les decía, cada 12 lunas llenas, ellos cierran un año, y la 13ª luna llena es el principio del año que hablábamos. Eso acá coincide normalmente con la primera luna llena en el mes de junio. Coincide con lo que llamamos el solsticio de invierno para nosotros. 21, un poco antes, 22, 23 de julio. Cuando entra el invierno. Y esa es un poco parte del calendario que ellos manejan. Profe, ¿y los colores de ropa, eso que se suele usar ahora, las tradiciones que hacemos en Año Nuevo? Sí. ¿Se hacía ya desde antes o es como que ahora nomás No, se puso? por ejemplo, el rojo siempre, históricamente, cuando uno lee la mitología grecolatina y otras, siempre el rojo está relacionado con lo que llaman la transmutación, con el cambio, ¿verdad? En cualquier parte el rojo significa cambio. Y lo del dorado ya es una cuestión más nueva, pero está relacionado también con la abundancia, con el poder económico, que es lo que uno anhela, ¿verdad? Por eso que también existe esa costumbre, cuando llega la medianoche y todavía uno escucha el repicar de campana, ¿verdad? Entonces uno tiene que consumir 12 uvas, claro, sí. y con cada uva representa cada mes y uno pide un Ah, deseo. Eso es lo que... Y con cada campana uno va escuchando y consume. O sea, no es que comías nomás, ahora puedo No, aprender. yo no creo nada de eso. Yo Claro, sí, pero está la tradición. yo pasé las 12 con la maleta, pasé abajo, hice todito, no sé cómo. Y el debajo de la mesa También, recibió. yo recibí ahí, me bajé rápido, crucé la calle con mi maleta, pasé con la ropa ¿Algún que viaje? hace 3 años que paso de negro. Sí. El año que voy a pasar ¿Por otra vez qué de de negro. negro? Que es independencia, en plata, negocios. Y la otra cuestión es que negro ya. en ese momento de las 12, si nos hacen lo que dijimos, las 12 uvas o el tema de salir con la valijita allí a recorrer la calle, es subir a por lo menos una silla a la grada. Sobre la silla. Implica en este caso un pedido de aumento, de ascenso, ¿verdad? Más allá, repito, que sean ciertas o no, ¿verdad? La cuestión es que esta cábala
tiene una tradición de Y mucho son tiempo. cosas lindas también que se hacen para compartir y te Por reír. supuesto. Y lo otro que no tiene que ocurrir nunca, ni en Navidad y ahora obviamente en fin de año, año nuevo, es no dormirse hasta las 12 de la noche. O sea, no, es curejún. El curejún es el que no tuvo la dicha de ver ese principio de lo nuevo. Ah, curejún se le Curejún dice. se le dice. Mira, yo no Entonces, sabía. el curé de hecho no es un animal así muy agradable y aparte jun, que es una cosa que asusta, ¿verdad? Entonces la gente dice curejún a la persona que se duerme antes de la medianoche. Acá preguntan, profe, si tenés un canal de YouTube. En YouTube sí. ¿Cómo te encontramos ahí, David Galano? David Galano, sí. Yo sabes que le parece que estoy para escucharle al profe ese cuando está manejando. Y viste cuando ya empiezan a entrar las radios de la ciudad que son así más. Sí, escucho Y todo. así el profe hablando guaraní, poniendo música, agradeciendo a Allá poco, Ferretería allá Tres poco. Hermanos. Allá poco, ¿viste? ¿Hiciste a radio de la mañana? Ayer, mira, para que te Radio des cuenta, comunitaria y eso. ayer llegué a manejar 11 horas. ¿Pero dónde te fuiste? Y Ah, a San Pedro de Comando yo. 11 horas. De acá hasta San Pedro llegué casi los 11 menos cuarto, rapidito, ¿eh? Y llegué allá, era una colación, un grupo de licenciados guaraní que recibían sus títulos, estuvimos allí con ellos. Y a la 1 de la tarde salí y llegué acá a las 6:15 de la tarde. Un ida y Manejando, vuelta. Continuado. ¿Comiste chipa por el camino, profe? Chipa, sí, ¿Con comí. cocido sin cocido? Cae ladrillo. Hay un lugar que le voy a recomendar, no ya sin ni nombre ni nada, para llegar a Santaní, ¿verdad? Yendo por la ruta 3, muy conocido, mano izquierda, un lugar que tiene de todo, se come muy bien. Exactamente. Y un poco más allá para los que llegan cerca de Choré, hay otra que tiene nombre en portugués, empieza con boy, de buey, y bueno, y está a la mano derecha, un lugar muy conocido, recomendadísimo. Hace mucho que no me veo por San Pedro. Sí. No, es una cosa interesantísima, también no por aquello que parece la gente va a decir que ya entró en una especie de nacionalismo a ultranza, no pasa por allí, pero Paraguay es muy lindo, tiene cosas hermosas. Le cruza el arroyo Capibario, que más que arroyo es río. Es un río, sí. Hermosos lugares nosotros tenemos. Y yo tuve la oportunidad de estar el jueves, el lunes pasado, que la razón por la que no pude venir con ustedes, estoy por Curuguatí. Pero no te No, quedaste. era que estaba enfermo, profe. No, pero te No, fuiste por lo sí, de, te todo fuiste lo por que- lo de Coqui, ¿o no? No fui a lo de Coqui, pero sí tuve un contacto. Una lástima. Una tremenda pena. Coqui Ruiz, monumento nacional. Y que lo que él hizo una revolución cultural en Paraguay. Hay un antes y un después de él. Y el hecho de que teniendo la opción de venir a la ciudad, e inclusive haberse quedado en Europa, por su trayectoria a Europa, Nueva York, Europa, él siente llamado a través del influjo de un famoso filósofo que conoció en Europa y volvió al Paraguay. Y en vez de quedarse en Asunción, fue a San Ignacio y allí forjó un modelo donde él inclusive tiene en su haber algo tan importante, el haber rescatado prácticamente del olvido a los famosos estacioneros. ¿Ya? Sí. Lo que hacen el purají así es en Semana Santa. Y Él me lo atrevo contrató, a decir, profe, que uno de los pocos que sí es profeta en su tierra, o fuera. tal cual. Porque siempre pues decimos nadie es profeta en su tierra, pero él sí. No, y de hecho estamos hablando de un genio, porque las obras que él hizo, obras de arte, ¿verdad? Insuperables, inigualables, internacionalmente reconocidas. Una de las últimas presentaciones que él hizo a nivel internacional que fue poco después de la pandemia, allí creo que fue en Qatar, donde se hizo ese gran encuentro mundial y él llegó allí y presentó parte de sus obras. No, yo creo que mirando un poco toda esa serie de tradiciones, ahora por ejemplo viene una serie de fiestas tradicionales en el departamento de Misiones, la fiesta del batiburrillo, del famoso siriqui, de la gente que hace el tradicional encuentro en Santiago, la fiesta de la tradición misionera. Pues está la fiesta del, ¿cómo se llama? El de la lana, tiene su nombre. En Villaragüe, Villaragüe. también. Todas esas en este momento van a comenzar a emerger y sería lindo que la gente salga y conozca. Y de paso, como acá ocurrió con esta presencia de estos artesanos, ojalá que compremos muchas artesanías. Sí. Así como tenemos nuestro calendario de feriado y eso que hacemos cuando empieza el año, o cuando termina, mejor dicho, estaría bueno también que hagamos un calendario de fiestas muy culturales paraguayas. Fabuloso. Sería fabuloso para hacerlo. Inclusive, Dora, yo creo que lo importante pasa por una mayor promoción, en el sentido de
darle más visibilidad. Claro, para que se pueda conocer más también y se pueda aprovechar también para el turismo, porque muchas veces solamente la gente que vive en esa zona o alrededor conoce de sus fiestas. Claro. Y muchas veces los que estamos más retirados no conocemos ni sabemos que existen. Últimamente como se dice, farreamos más fiestas internacionales que nuestras Lo que propias fiestas, siempre, ¿verdad? siempre fue así. Claro. Por eso es que es interesante, insisto, el que a lo mejor cada uno, dentro de la posibilidad de tiempo que tiene, de la posibilidad económica, trate de ir a conocer estos lugares. Que, por otra parte también, yo suelo decir, nadie puede creer lo que no conoce. Claro. Y conociendo uno comienza a valorar y decir, bueno, pero qué lindo es. Bueno, yo digo particularmente, ¿verdad? Yo estoy cerrando con ustedes hoy 50 años de dedicarme al tema de la promoción del guaraní. 50 años, 50 bro. años. Yo empecé a los 13 años entrando en el colegio, estudié 6 años guaraní en el Colegio Nacional y de allí no paré más. Tuve la oportunidad de haber estudiado, haber trabajado con Pedro Molinía, que fue un gran protagonista en la historia, y luego conocí a todos. Y dentro de ese proceso, yo llevo casi 40 años visitando el Paraguay, por lo menos 5 veces al año yo recorro el Paraguay. Puedo irme allá a Bellavista Norte, o podía parar a Itacorá en la... Pero te reconoce la gente, Sí, profe, sí, sí. te admira por tu trabajo. Y bueno, yo le agradezco eso a la gente, pero también es parte de un proceso que compartimos con otras personas. Yo tengo conmigo a 100 directores. Nosotros trabajamos a honores, nosotros trabajamos a pulmón. El tema de la cultura popular y el tema de la lengua guaraní, pues no es muchas veces un negocio para la gente. Y sí, por eso, lo que son las cosas de la vida me lleva a una cuestión que ya le dije a ustedes y que dije que no iba a cansarme de decir, ¿verdad? Eso es lo que yo valoro del programa de ustedes, que más allá que sea yo el que esté acá, el hecho de que ustedes les pongan como protagonista al guaraní, que les pongan como protagonista al Paraguay, que les pongan como protagonista a la cultura, y sobre todo esto de traer artesanos acá. Y qué lindo el programa de ustedes cuando tiene esa utilidad social y cuando la gente se entera de cosas que uno puede hacer que por muchos otros motivos la gente no sabe. Incluso talleres, ¿verdad? Porque cuando vinieron comentaron de que había talleres, y esto era para la gente de la producción, la vez pasada no pudiste venir y querían traerle ya a Ramón Silva. Sí. Y yo dije, no. No, pero he dicho sea de paso, ¿verdad? Ramón Silva, más que un amigo, un hermano, nos conocemos hace mucho. Podemos traer entonces un día. Sí, pero... ¿Sabes qué me gustaría ver así, tipo un duelo entre ustedes dos? No, pero Chiste en guaraní. No, pero entonces no vamos a terminar nunca. Pero profe, Estaría qué gusto. lindo, estaría Esperemos que estés el año que viene. La verdad que estamos muy contentos. Yo suelo entrar a ver de vez en cuando las redes de Gen y nos retan a nosotros porque hablamos en el momento que vos estás hablando y dicen que se pasarían horas escuchándote y que todo lo que sabes es como un libro abierto en el sentido de lo que te preguntemos siempre hay una respuesta, y eso habla de lo preparado y lo mucho que ya leíste y recorriste el Paraguay, y está genial que una persona como vos tenga ese espacio acá. Y acá te invitamos a que estés todo el año, porque ya nos dijeron, nos confirmaron que vamos a estar hasta diciembre del año que viene. Pero qué bien. Así Un que, aplauso para Ken. profe, estás invitado para venir el año que viene y Universo Paralelo. cubrir este espacio que es tuyo ya hoy en día. Con todo Y la gente te quiere y se ríe contigo. Sí, acá dicen te amo, profe, no nos vayas a hacer llorar. Yo también con ellos. Dentro de ese, por eso yo decía, y termino con esto, hay tanta gente joven que está acá detrás de ustedes en las redes, siguiendo, ¿verdad? Y muchas veces también es un desafío, porque uno dice, bueno, hablar de guaraní, y resulta que todo el mundo está aprendiendo este tema, ¿verdad? Yo tuve acá la satisfacción con ustedes, acá con Dora, ahora en tu caso, en el caso de Pope. Pope ¿verdad? se llevó a China al Se guaraní. fue a China a hablar guaraní, Sí. y imagínense lo contento que eso nos pone a todos. E increíblemente no es para halagarlo a ustedes, como dije, pero el gran valor que eso le da al guaraní mismo, ¿verdad? Porque es una lengua que viene de una noche muy oscura y que hoy en día pasa por un territorio muy claro, con un horizonte lleno de esperanza y con mucha fe. Así es que yo les agradezco a ustedes, les deseo a todos un feliz año nuevo, que sea un año de esperanza. Guaraní así, ta penenenije, que sai, moraihu, ui apame, ui aguapui, teco catuja, teco ponavi.
Muchas gracias. Y A pira, la pinta. pira. Gracias, Ah, profe. mira, bien, Gracias, profe, mira, que bien. pase súper bien y Igual. un saludo a tu señora que ya no viene más, no sé por qué. Sí, no, está metida en otras cosas. Ya, Ah, ya. ya superó esa etapa. Ya te soltó ya. Sí, Y sí. tiene que preparar para mañana Sí. las cosas. No, y mañana yo celebro con ella 41 años. Así que ¡Hala! desde acá, ¡Felicidades! desde ¿Cómo se llama acá, tu señora, profe? Sabina. Sabina, no, 41 años. 41 años, aguantándonos mutuamente. Sí, eso es verdad. 4 hijos, 8 nietos y felices. Qué lindo el amor. ¿Qué nos hace bien este profe? Pero no. Primero, Ale, ¿por qué me miras a mí cuando decís eso? Miralo al Y no profe. sé, No, pero ¿qué también, nos hace- ¿por qué no qué nos fuera hace peor? Claro, ¿qué nos hace bien? Y miralo al profe y decirle, profe, ¿qué no sé bien? Preguntale acá, le tenés enfrente. Es tu 41 momento. años de aporte, dice, mañana el profe la pone, dice, homoíta al profe, dicen acá. Bueno, nosotros vamos a la pausa, señora Karin Simba. Ah, ok. Muchas gracias, profe, nos vemos el año